Hola Paulín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a esta conversación y abierta, lista para responder las preguntas. No, perfecto, muchas gracias a ti. Paulín, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentamos hoy para que el proceso de elección y posterior redacción más una eventual aprobación de una nueva constitución cumpla con un estándar que esté a la altura de un proceso republicano de tamaña envergadura? Yo creo que hoy día en Chile estamos viviendo, ¿cierto?, un escenario complejo en lo político, en lo social, en lo económico, y este proceso constituyente justamente nos da la oportunidad y la posibilidad de volver a generar esas confianzas que hoy día están perdidas, de volver a generar diálogo, de volver a conversar, pensando en cómo logramos acuerdos. Yo creo que hoy día nosotros necesitamos que este proceso constituyente nos permita, ¿cierto?, encauzar con sensatez, con realismo, el construir una casa que nos representa a todos. Yo creo en una constitución mínima, en una constitución que justamente nos permita buscar esos puntos de acuerdo, valores, principios y derechos, ¿cierto?, que son relevantes para todos, dejar muy en claro que esto no es un programa de gobierno y por lo tanto la casa de todos, esta constitución, tiene que poder recoger aquellas cosas buenas que hemos hecho, que nos han permitido llegar donde estamos, mejorar lo que hoy día estamos viviendo y donde necesitamos muchas temáticas, donde necesitamos, ¿cierto?, hacernos cargo, y es lo que, ¿cierto?, ha llevado a parte del descontento que hoy día tenemos, pero también tiene que tener una mirada intrageneracional, en el sentido que también tiene que tener la flexibilidad para poder adaptarse a los futuros cambios. El mundo va evolucionando rapidísimo. Solo el tema de la conectividad y Internet y las brechas que hemos visto, ¿cierto?, en esta pandemia, ya nos hace cuestionarnos cómo tenemos que abordar eso desde el punto de vista constitucional. También necesitamos acá miradas que sean realistas, que sean prácticas, y creo sobre todo que se tiene que dar también una coherencia entre lo que son plantear ciertos principios y valores y derechos que después sean efectivos, en el sentido de que estos después, cómo tú los plasmas en la vida real de las personas. Y creo que esa coherencia es muy relevante. En el fondo, este viaje que es desde la Constitución, que da el marco, ¿cierto?, pone la normativa, pero después cómo eso se traduce en buenas políticas públicas, en buenas leyes, en buenos programas. Y creo que eso es hoy día el gran esfuerzo que tenemos que hacer, lograr que se desarrolle este proceso constituyente con respeto, con mucho diálogo y respetando sobre todo los acuerdos. Yo creo que acá es fundamental. El acuerdo del 15 de noviembre estableció la regla de los 2/3. Eso es inamovible. Incluso deberíamos aprobar los 2/3 no solo para cada artículo, sino que también para toda la Constitución, porque tiene que existir una coherencia. Y también, por ejemplo, el respeto a lo que son los tratados internacionales. Eso ya se acordó y por lo tanto esa materia no es materia a ser revisada. Soy optimista de este proceso a pesar del momento político crispado que estamos viviendo, pero creo que también que cuando uno escucha a la gran mayoría de los chilenos, hay ganas de que esto resulte y resulte buscando justamente esos acuerdos. Perfecto. Paulín, nombraste varios elementos que consideras esenciales en el marco de actuación de la Convención para que cumpla el objetivo de redactar esta nueva constitución que evidentemente se podría convertir en la casa de todos. ¿Hay alguno adicional que tú crees que se debe considerar? Y adicionalmente también te pregunto, ¿cuáles son los aspectos claves que debería cambiar en relación a la constitución actual, la nueva que se va a formular? A ver, hay aspectos que evidentemente, ¿cierto?, es importante que se mantengan, ¿cierto?, como todos los derechos liberales clásicos que tienen que ver con la libertad de las personas. Creo que eso es algo fundamental en una constitución, el derecho, ¿cierto?, a la propiedad privada, a emprender, a poder, digamos, desarrollar distintas iniciativas, siempre con reglas claras y también pensando en un desarrollo sustentable. La provisión mixta creo que es fundamental. Creo que hoy día tenemos que hablar de colaboración público-privada.
Creo que el siglo XXI no es un siglo de nichos, sino que acá es fundamental el aporte de la sociedad civil, del sector privado y del sector público. Y yo creo que en ese sentido, digamos, todos los estamentos y todos los actores del país tienen que poder participar libremente en todas sus instancias, con reglas muy claras, con fiscalización muy clara, transparencia y probidad. Creo que esas son tres palabras que siempre tienen que estar presentes. La autonomía del Banco Central es fundamental. El Tribunal Constitucional, a pesar de los últimos, digamos, hechos, creo que el Tribunal Constitucional es muy importante en la Constitución. Nos tenemos que hacer cargo también del Poder Judicial. Hoy día vemos que tenemos un Poder Judicial que está muy politizado. ¿Cómo le damos de verdad esa independencia y su rol técnico también? El derecho a la buena administración pública. Yo creo que para mí ese es un tema esencial, se habla poco porque hablamos, ¿cierto?, de los derechos sociales, pero no hablamos de lo que es exigirle a la administración pública que entregue un servicio de calidad. Y ese es el derecho a la buena administración pública, donde se pone a la persona al centro. Es un Estado al servicio de las personas. Y eso nos permitiría generar justamente un mandato al Ejecutivo, al Legislativo, para generar políticas públicas y leyes que permitan que eso se pueda cumplir, como por ejemplo tiempos de respuesta oportuno, poner en igualdad de condiciones, ¿cierto?, a los funcionarios públicos con un colaborador privado. No podemos seguir con esto de la inamovilidad funcionaria. Entonces, eso creo que son temas que hoy día no están en la Constitución. La Constitución actual más bien da directrices generales con respecto a la administración del Estado, pero no le exige al Estado, digamos, como un derecho, el administrar bien y entregar un servicio de calidad. Creo también que la descentralización es un tema que en general hay un consenso bastante transversal, probablemente no en la misma forma en que se debe llevar a cabo, pero yo creo que no podemos seguir pensando y sosteniendo que Santiago no puede seguir siendo Chile. No podemos seguir pensando que todo tiene que suceder acá y si tú quieres estudiar tienes que venir a la región metropolitana. Entonces creo que tenemos que buscar una forma de descentralizar que sea real, que sea efectiva, con autonomía para las regiones, con manejo de sus presupuestos, que permita también considerar las características propias de cada región, y eso probablemente tiene que ir asociado a una recaudación tributaria que también quede una parte en esa región. Hoy día todo se define desde el gobierno central, y cuando tú quieres que el país de verdad se pueda descentralizar, necesitas dejar que las regiones puedan crecer. Yo creo que ahí es fundamental cómo vamos a restablecer las confianzas, porque hoy día gran parte de las leyes que tenemos parten desde la desconfianza, es decir, como alguien va a hacer trampa, me tengo que preocupar de que esa ley se haga cargo, en vez de hacerlo al revés. Hagamos que las leyes nos permitan tener mayor flexibilidad, hacer que las cosas suceden y quien transgreda esa ley tenga todas las sanciones que corresponden. Entonces creo que eso también es algo que nos debería permitir desarrollarnos con menor burocracia. Hoy día hemos llegado a niveles de burocratización enormes. Muchos de los trámites que podrían ser muy simples, por ejemplo, en lo que es a veces obtener fondos del Estado, se hace sumamente difícil y solo acceden a ellos los que finalmente saben cómo utilizarlos. Yo creo que para mí esos son temas que no han estado de esta forma, el tema de la colaboración público-privada y este modelo asociativo, el tema de la descentralización y el tema del derecho a la buena administración pública. Y uno más, por último, para cerrar esto, tiene relación con la equidad territorial. Yo creo que hoy día, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, que queremos construir esta nueva constitución con mayor justicia, con inclusión, con solidaridad, uno de esos temas es justamente la equidad territorial. Y con eso, además de la descentralización, tiene relación también, por ejemplo, con los espacios públicos, con la infraestructura pública. Nos tenemos que poner un desde para que la infraestructura pública, da lo mismo en qué lugar de Chile esté, tenga un mínimo de calidad. Y eso tiene que ver con veredas, con luminaria, con paradero,
Y por lo tanto creo que ese también es un tema que hay que ver cómo tú lo puedes de alguna manera dejar como un principio incorporado dentro de la Constitución. Pero fundamental con lo que partí es el respeto y proteger y resguardar las libertades individuales, que cada uno pueda emprender su proyecto de vida. Mirando hacia afuera de Chile, y obviamente sin buscar hacer comparaciones que muchas veces son odiosas, no todo lo que se hace afuera se puede replicar acá localmente. Me gustaría saber si tienes algún referente de proceso constituyente a nivel internacional que podamos observar y estudiar para tener ejemplos exitosos de forma y fondo y que sean de algún modo aplicables a la realidad local. A ver, yo creo que primero es difícil hablar de un solo proceso que tenga cosas buenas, ya que en la mayoría de los casos las constituciones, ¿cierto? Y estos procesos constituyentes nacen producto de procesos sociales y políticos que están viviendo los países que son complejos. Pero sin embargo, creo que hay ejemplos que han funcionado bien y que sirven como modelo, en el sentido, en primer lugar, yo diría que uno tiene que hacer un análisis comparado de muchas constituciones primero, de ver qué artículos han quedado bien redactados y que reflejan lo que uno quiere proponer, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú hablas de temas de género, hay ejemplos en la Constitución suiza, en la francesa, en la alemana. Entonces, ese por un lado es un modelo. Y cuando vas como a los procesos constituyentes, en Suiza, que tuvieron su proceso en el año 1999, ¿cierto? Ellos consagraron los objetivos sociales como mandatos al legislador para garantizar, en el fondo, determinadas metas con respecto a la política social, sin caer en la judicialización. Y eso yo creo que es sumamente importante. Ahí tienes un buen ejemplo, porque es uno de los mayores riesgos que vemos con el tema de los derechos sociales, que termine siendo un tema judicializado en forma permanente, y ahí no hay, digamos, no hay recursos que aguanten. Además, quien al final define lo que es calidad o no es calidad de algo. La Constitución colombiana también, que es del año 91, que sabemos que nació en un momento histórico muy complejo, con todo el tema, ¿cierto?, de la violencia, del narcoterrorismo, un país que en el fondo finalmente era muy difícil de gobernar, y el proceso constituyente justamente permite encauzar a las fuerzas, digamos, políticas que más, digamos, de centro, y permite conciliar posiciones. Y uno de los ejemplos que nace de ahí no es igual a nuestro Banco Central, ¿cierto? Pero tienen algo parecido que permita justamente controlar la inflación, que era un tema para ellos ahí enorme y que traía gravísimos problemas. Y lo otro que se logró limitar eran los estados de excepción, que era un tema también de un abuso permanente en Colombia. Eso se lograron limitar. Y aquí es lo que voy con estos ejemplos, que finalmente cuando tú miras estos procesos constituyentes, en ninguno vas a decir, uy, esto funciona perfecto, porque todos han tenido, digamos, pros y contras. Depende mucho también de la cultura del país, del momento político, de la madurez política que tiene, digamos, las personas, los habitantes de esos países. Imagínate el caso de Suiza. Pero creo que es interesante ver el proceso de los suizos, es interesante ver el proceso colombiano, pero sobre todo creo que es clave hacer el análisis comparado de constituciones en cada uno de los temas en los que se van a estar abordando, porque muchas veces acá no hay que inventar la rueda. Hay constituciones que lo han resuelto bien, el principio o el derecho queda bien garantizado y con un mandato muy claro al Ejecutivo y al Legislativo para poder después establecer ciertas leyes y políticas públicas que puedan dar cumplimiento a ese mandato. Y aprovechando que mencionaste a la pasada los temas de género,
Sabemos que hay una amplia literatura a nivel internacional sobre los efectos negativos que tiene la desigualdad de género en la sociedad, economía e individuos, ¿ya? En este sentido, te pregunto, ¿cuáles son las principales brechas en las que debemos poner un mayor esfuerzo como sociedad en solucionar hoy, más allá del proceso constituyente, ¿ya? ¿Y cuáles son los caminos que debemos tomar para resolver estos temas en el mediano plazo, considerando también el cambio eventual de constitución? A ver, te agradezco la pregunta porque yo creo que es bien relevante. Primero, en el fondo, señalar que estoy convencida que es deber del Estado, ¿cierto?, respetar y promover todos los proyectos de vida. Yo creo que acá no puede haber discriminación y todo chileno debe poder desarrollar en plena libertad sus talentos y sus proyectos de vida de cómo los quiera desarrollar, y el Estado en ese sentido debe encargarse de brindar, ¿cierto?, esas oportunidades y poner el marco para que tú tengas esa posibilidad. Y cuando hablamos, ¿cierto?, son muchos los temas hoy día donde vemos que hay desigualdad. Podemos hablar, ¿cierto?, hay desigualdad desde el barrio, cuando hablamos de que necesitamos un concepto de ciudad justa, de cómo hacemos un urbanismo que sea más igualitario, como el que te hablaba, ¿cierto?, de la equidad territorial. Y tenemos brechas también en términos cuando hablamos de los adultos mayores, donde necesitamos también que la Constitución pueda establecer y reconocer los derechos de los adultos mayores en términos de que sean validados, visibilizados y tengan el cuidado, digamos, que requieren. Y ese es un punto que en la Constitución actual tampoco existe. Y la equidad de género. La equidad de género es un tema que debe, en el fondo, no es como un artículo de la Constitución, sino que es una Constitución con enfoque de género. Y eso significa que a lo largo de cada uno de todo su articulado, nos tenemos que preocupar que no exista discriminación alguna contra la mujer. Significa, ¿cierto?, promover el acceso equitativo, por ejemplo, a puestos de responsabilidad política y social, a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Cuando hoy día vemos algunas cifras, vemos que 2 de cada 5 hogares, por ejemplo, tiene una mujer jefa de hogar. Tenemos brechas salariales todavía que están cerca del 30%. Es muchísimo. Todavía en temas de corresponsabilidad vemos que estamos bordeando un poquito menos del 40%, 38% para ser exacto. Hay hombres todavía, ¿cierto?, que dedican 0 horas a las tareas domésticas. Entonces vemos después cuando vemos el ingreso al mercado laboral, cuando vemos hoy día más de 53, un poquito más de 53% es la fuerza laboral femenina que no está trabajando, sí potencial, que podría, digamos, que está en edad de poder trabajar y por diversas razones no lo está haciendo. Entonces, tú ves que cuando tú ves los datos duros, ves que es una, digamos, todavía existe mucha desigualdad, mucha discriminación con respecto a la mujer en ámbitos, digamos, sobre todo ámbitos laborales, y por otro lado también en todo lo que es la violencia. Por lo tanto, también nos tenemos que preocupar que haya tolerancia cero a la violencia de género. Entonces, yo creo que ese es algo también que es una oportunidad muy grande, que nos abre también este proceso constituyente de poder incorporar, ¿cierto?, la equidad de género, ver estos artículos, como por ejemplo tengo acá uno, que te lo puedo leer muy rápido, nomás dice, por ejemplo, a raíz de que estábamos hablando de la Constitución suiza, dice: los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, la legislación vela por la igualdad de derecho y de hecho, en particular en lo relativo a la familia, la formación y el trabajo. Incluso la Suiza va más lejos, yo no digo que tengamos que llegar a esto acá o no, pero esta dice: el hombre y la mujer tienen derecho a un salario igual por un trabajo equivalente. Entonces, hay muchos buenos ejemplos en los cuales uno puede abordar el tema de la equidad de género, que acá no es, y en eso hay que ser también bien explícita. Acá nadie está pidiendo que las mujeres sean más que los hombres, sino que simplemente garantizar la igualdad de derechos y deberes y oportunidades entre hombres y mujeres.
Yo te diría que ese hoy día yo creo que son como frente a la pregunta, yo creo que este proceso nos abre una posibilidad de dejarlo ahí consagrado, pero esto después se tiene que bajar a lo mismo a políticas públicas y a leyes que hagan que esto sea efectivo, sumado a un tema en este caso, y pasa mucho con lo mismo con el tema de los adultos mayores, con la falta de validación, tiene que ver con temas culturales, tiene mucho que ver con la historia, tiene que ver con la formación, y por lo tanto yo creo que hay mucho todavía que ir avanzando en este cambio cultural que necesitamos capacitar a aquellas personas, por ejemplo, en los tribunales de familia, tribunales de garantía, que justamente trabajan con mujeres, ¿cierto?, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Y yo creo que esos son procesos que van tomando su tiempo, y por lo tanto yo creo con esto ir ahí cerrando tu pregunta. La Constitución no va a resolver los problemas y es importante bajar esas expectativas. No podemos decirle a los chilenos que esta es la panacea y que la Constitución resuelve todo. Lo que nos va a permitir la Constitución, yo creo, es justamente poder actualizarnos, poder hacernos cargo de aquellos temas que tampoco acá alcancé ahí a plantear, como por ejemplo la protección al medio ambiente y generar un desarrollo sustentable, pero hacernos cargo de estos temas que son ya temas 100% del siglo XXI, cómo se tiene que abordar, digamos, cómo una constitución también tiene que mirar el futuro, que no sabemos cómo va a ser, pero que nos permita también el volver, a legitimar todas nuestras instituciones, a volver a creer en nosotros mismos, y espero que lleguen ahí las mejores personas para que efectivamente logremos, digamos, con sensatez, escribir esto para que después, en el largo tiempo que se va a demorar esto, después en términos de su implementación, signifique de verdad tener una mejor calidad de vida para todos los chilenos. Perfecto, Paulín. Súper interesante. Te agradezco nuevamente tu disposición y tiempo y te deseo éxito en lo que quede hacia adelante en el proceso. Muchas gracias. Ya, pues, 1.000.000 de gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación, y espero que haya quedado todo ahí claro.